Bueno, entonces vamos a empezar mencionando la insuficiencia cardíaca con FEBI supranormal. Esta definición, pues vamos a tener que no se la menciona mucho, por eso no se la menciona en la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, pero sí en otros artículos. ¿Cómo se define este tipo de falla cardíaca? Se define como la falla cardíaca con una FEBI mayor o igual al 65%. Esta falla se asocia a mayor mortalidad cardiovascular en el paciente y también se asocia a un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares y bajo volumen sistólico. Que es el estudio que fundamenta esto que les estoy hablando, es el estudio que vemos ahí, RELAX AHF2, en el que da una caracterización de los pacientes o como cuáles son, pues como, bueno, sus características más predominantes. Entonces, nos dice que es más frecuente encontrarlo en lo que son la parte de mujeres, en las personas en edad avanzada, van a tener un ventrículo izquierdo mucho más pequeño, en las personas que se encuentra unos péptidos natriuréticos más bajos y en las personas que tienen una falla cardíaca de una etiología no isquémica. Bueno, ya cuando hablamos de lo que es la falla cardíaca con una FEBI levemente reducida, aquí sí ya nos basamos en lo que es la definición de las guías del 2023. Entonces nos dice que es un paciente con la presencia de signos y o síntomas de insuficiencia cardíaca y que tenga una FEBI que esté entre el 41% y el 49%. Esto, pues como que el diagnóstico de este tipo de falla también se fundamenta en lo que es la toma de los péptidos natriuréticos BNP con un valor positivo mayor a 35 y el NT por NP con un valor positivo mayor a 125. Y también que cuenten con una alteración estructural. También que vamos a tener, que es mucho más frecuente en lo que son hombres jóvenes y que las personas que tienen este tipo de patología son más predisponentes a tener una enfermedad coronaria en un porcentaje del 50 a 60%. Bueno, cuando hablamos de lo que es el diagnóstico y el pronóstico, nos habla de tres factores importantes. Nos habla de lo que es la hipercalemia, los biomarcadores y las troponinas. Cuando hablamos de lo que es la hipercalemia, nos dice que esto es un signo de inestabilidad en el paciente que viene cursando una falla cardíaca después del ingreso hospitalario o después de que haya tenido una hospitalización previa. Y que también es muy importante decir que es un marcador de riesgo en la interrupción del inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro marcador importante es los péptidos natriuréticos. Entonces vamos a ver que, como les dije anteriormente, el BNP y el NT-proBNP nos van a servir como una ayuda para el seguimiento y el pronóstico del paciente. Y también se relaciona con lo que son las presiones de llenado y la presión capilar pulmonar en cuña. Y por último, lo que son las troponinas. Estas se asocian con lo que es el pronóstico del paciente y también se evidencian en los estudios que una elevación de lo que son las troponinas se asocia con mayor predisposición a tener lo que es comorbilidades, como son la diabetes mellitus, la fibrilación auricular o una clasificación de un hija mucho más avanzado y también a una peor evolución clínica. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el manejo? Nos dice que pues el diagrama, ya que podemos ver aquí que es el de las guías de 2023, nos dice que el paciente se debe manejar sí o sí con un diurético y con un ISGLT2, que es la EMPA o la dapaglifosina. ¿Qué nos dice acá? Que estos tienen una evidencia clase 1, ¿ya? Son los que más tienen evidencia. En cuanto a lo que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, dice que se deben considerar teniendo en cuenta que lo que van a hacer es la reducción de nuevas hospitalizaciones, pero no tienen mucha evidencia en lo que es la parte de disminución de mortalidad. Y ya cuando hablamos de lo que son los IECA, los ARNI o los beta bloqueadores, pues nos dice que no tienen como tal mucha evidencia en el tratamiento y pues que no nos da como tal un efecto benéfico. Bueno, lo que nos nombraba también, esto viene relacionado, estas son las recomendaciones que nos dan para un paciente con falla cardíaca con una FEBI levemente reducida y que sea sintomático. Entonces nos dice que sí o sí, pues le debemos dar un inhibidor del SGLT2. Esto vamos a ver que tiene una evidencia clase 1A y que se asocia con lo que es la disminución de hospitalizaciones, reagudizaciones, con una mejoría clínica del paciente, independientemente de lo que es la parte de la edad, de la función hepática, de la función renal,
de los antecedentes, de si tiene o no obesidad, y que en cuanto a lo que es la empaglifosina se asocia en un beneficio de la función renal. Bueno, aquí nos habla sobre el manejo no farmacológico y nos da tres opciones. Nos habla sobre lo que es el entrenamiento físico, sobre lo que es el desfibrilador implantable y sobre lo que es la terapia de resincronización crónica. Entonces nos dice que el entrenamiento físico, que pues aquí habla sobre la rehabilitación cardíaca, redujo lo que eran las hospitalizaciones y también mejora la calidad de vida del paciente. En cuanto al desfibrilador implantable, nos dice que pues obviamente nosotros a medida que le vamos instaurando el manejo al paciente, pues vamos a ir considerando la implantación de este. Y este lo que va a hacer es prevenir o reducir lo que son la parte de las muertes súbitas. Y cuando hablamos de la terapia de resincronización cardíaca, nos dice que se asocia a lo que es una baja mortalidad por todas las causas, ya sean cardiovasculares o no. Bueno, vamos a continuar hablando con lo que es de insuficiencia cardíaca que presenta una FEBI preservada o conservada. Entonces vamos a tener que, según lo que es la Sociedad Europea, nos da una definición que va a incluir aquellos signos y síntomas que van a ser igual que, pues, como vimos en la anterior charla, más una anomalía estructural o funcional, y también aquí se toman en cuenta los péptidos natriuréticos y una FEBI que esté por encima del 50% o igual al 50%. De este que vamos a tener, que en cuanto a la insuficiencia cardíaca va a ser el 50% de todos los casos. Sin embargo, no hay muchos estudios sobre el manejo farmacológico y sobre las medidas que se toman en cuanto a la insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada. Sin embargo, tenemos que el enfoque mayormente se va a ir hacia la parte de la sintomatología, que pues tenemos que se va a ser un paciente normalmente que está congestivo. El diagnóstico como tal de una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o conservada es complejo debido a que este se caracteriza por tener asociación con otras comorbilidades, entonces se asocia mucho con otro tipo de enfermedades, tanto cardiovasculares, con la obesidad, eh, con la hipertensión pulmonar y demás enfermedades. Entonces tenemos que la fisiopatología como tal de esta insuficiencia va a ser que tenemos un estado de inflamación crónico debido a las comorbilidades por las que se asocia. Entonces, al tener este estado de inflamación y de estrés oxidativo de manera crónica, vamos a tener que nos va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial puede generarnos de pronto rigidez en algunas arterias o algún daño como tal en lo que es el corazón, y esto nos va a llevar a hacer una remodelación cardíaca. Cuando se hace la remodelación cardíaca, la diferencia con la insuficiencia cardíaca es que el ventrículo eyecta toda la sangre que tiene y por eso tenemos pues la FEBI preservada. En la insuficiencia cardíaca normal, el ventrículo empezaba a dejar sangre y pues ese es como el cambio en la fisiopatología. Entonces, a partir de esta remodelación, vamos a tener que este ventrículo va a tener una mala distensión, al igual que las aurículas. Y esto que nos lleva a que haya un aumento en cuanto a las presiones intracavitarias, que más adelante lo vamos a ver, que es como una de las medidas diagnósticas que se puede tomar para saber que es una FEBI preservada. Entonces, los dibujitos que vemos acá, estos pacientes se caracterizan más que todo por presentar una disnea, ya sea haciendo ejercicio o en reposo, y además de esto, pues van a presentar signos de congestión, como puede ser la ingurgitación yugular, una ascitis, estertores, etc. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que va a ser más sencillo en los pacientes que presenten signos de congestión claros. Sin embargo, pues no todos los pacientes van a presentar ni los signos de congestión ni tampoco los marcadores elevados. Esto nos lleva a buscar ciertas ayudas. Entonces aquí tenemos una tabla, que es la H2FPF. Esta no tiene una utilidad tan alta, sin embargo, pues se las mencionan en algunos artículos aún y en algunas guías, pero no voy a hacer como tanto énfasis porque hay otra que se menciona más. Sin embargo, pues quiero que tengamos en cuenta que esta va a ver lo que es el peso, la hipertensión, la fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, la edad y también las presiones de llenado. Pero esta no va a tomar en cuenta pues lo que son los péptidos natriuréticos que sí se mencionaron en definición de esta insuficiencia. Entonces vamos a tener también otra tabla que como vemos se va a llamar la HFA-PEFF.
Esta tenemos que va a ir, digamos, como por pasitos. Entonces tenemos que en el primer paso se va a hacer un pretest. ¿Qué vemos en este pretest? Los síntomas o signos que presenta el paciente, que nos lleva a pensar que este paciente tiene una falla cardíaca con una FEBI conservada. También vemos qué comorbilidades, ya que, como mencioné anteriormente, se asocia mucho a cualquier patología. De ahí vamos a ver si tiene algún cambio en cuanto al ecocardiograma o electrocardiograma, etcétera. Entonces, si con este primer pretest nosotros no logramos identificar que sea como tal una falla cardíaca con una FEBI preservada, seguimos, entonces ya vamos a hablar más de lo que sería un ecocardiograma completo y abordar más lo que es la parte de los péptidos natriuréticos. Si estos ya no funcionan, vamos a un tercer paso que ya, digamos, tiene técnicas invasivas. Entonces, en este vamos a ver lo que es la prueba de función diastólica. Entonces, tenemos un ecocardiograma que se asocia a lo que es el estrés del ejercicio y un cateterismo derecho, que ya lo vamos a ver en otra imagen. Y ya finalmente, si no aclaramos con este paso, pues ya tenemos lo que es averiguar la etiología o comorbilidades que puedan estar como encubriendo el cuadro clínico o que nos puedan estar confundiendo. Entonces ya tenemos que se mandan resonancias magnéticas, biopsias cardíacas, otras pruebas. Además de esto, para hacer como tal el conteo en esta tabla, pues tenemos que ellos sí abarcan la parte ecográfica y que también abarcan la parte de los péptidos natriuréticos, que es esta parte de aquí. Entonces, en esta parte ya nos dice que un criterio mayor se va a puntuar con 2 y uno menor con 1. Esto en total nos daría como tal la suma, que va a ser como, digamos, la que nos ayude a la identificación de esta falla cardíaca. Entonces nos dice que si presenta 5 o mayor a 5, entonces ya tenemos un diagnóstico de una falla cardíaca con una PEBI conservada. Si los puntos son de 2 a 4, pues vamos a tener que hacer las pruebas de estrés que había mencionado en el tercer paso. Entonces, en cuanto a estas pruebas, pues tenemos que hay medidas, son medidas invasivas que básicamente van a ver las presiones de llenado y también las presiones pulmonares. ¿Por qué? Porque el paciente que tenga una FEBI preservada va a tener alteración en las presiones pulmonares por la misma fisiopatología que mencionamos anteriormente. Entonces, esta va a ser, digamos, que una de las pruebas que nos pueda llevar como tal a tener un diagnóstico certero. En este pues se menciona en la guía que, digamos, el estándar va a ser el cateterismo. Ahora sí, para el tratamiento de esto, pues lo primero que vamos a tener es que, como dije, se va a enfocar a los síntomas. Entonces, el primero va a ser el uso de un diurético de asa, que este es una clase 1. Vamos a utilizar lo que es la dapaglifosina y la empaglifosina. Y también vamos a utilizar el tratamiento de las comorbilidades asociadas para que nos permitan, uno, ver un cuadro como más certero y dos, pues mejorar la calidad de vida del paciente. Eh, entonces acá abajo podemos ver un cuadrito que nos dice el hecho de por qué se utiliza la DAPA y la empaglifosina, y es que este genera una reducción en cuanto al riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o por muerte cardiovascular. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la insuficiencia cardíaca en los pacientes que presentan diabetes mellitus o que presentan una enfermedad renal. Entonces, en la guía del 2023 tenemos la comparación de varios estudios para poder ver, abordar un poco más el manejo, que era lo que nos había dado en la guía del 2021. Entonces, se menciona el primer estudio que va a ser la DAPA-CDK. En este tenemos que se va a dar empaglifosina a pacientes que eran diabéticos y no diabéticos y tenían unas características en cuanto a la tasa de filtración glomerular, a la albuminuria, entre otras cosas. En este estudio, ¿qué fue lo que se vio? Que al dar empaglifosina a estos pacientes hubo una reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Entonces, por eso se da como la recomendación de prevención a estos pacientes con este medicamento. Tenemos otro estudio que es el EMPA-KIDNEY, que en este dieron dapaglifosina a pacientes con enfermedad renal crónica. También tenía una clasificación en cuanto a la parte de la tasa de filtración glomerular y otras cosas. Y este nos mostró que el dar dapaglifosina a estos pacientes nos generaba una disminución de la progresión de la enfermedad renal y de la muerte cardiovascular. Y los últimos dos estudios que tenemos son Fidelio DKD y Figaro DKD. Estos se hacen para la introducción de un nuevo medicamento que es la finerenona. Este medicamento
se lo dio en pacientes con enfermedad renal diabética y lo que demostró fue la reducción de riesgo de hospitalización más que todo por insuficiencia cardíaca. También se lo consideró para lo de la muerte cardiovascular, sin embargo, en el estudio se menciona que no tuvo una buena significancia. Bueno, ya pasando a lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos que lo que es la Sociedad Europea de Cardiología la define como la aparición progresiva o gradual de lo que son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca que sean lo suficientemente graves para que el paciente acuda a urgencias, que es lo que nos dice que este paciente se debe tratar de una manera urgente. Aquí nos nombra una clasificación, que es la insuficiencia, la falla cardíaca aguda de novo o la descompensación de la falla cardíaca crónica. Aquí lo que nos muestran los artículos o en las nuevas guías es que la de novo se asocia con una mayor mortalidad intrahospitalaria, pero tiene un mejor pronóstico. En comparación a lo que es la descompensación de la falla cardíaca crónica, dice que se asocia a una mayor mortalidad, pero al momento de que el paciente pues tiene ya el egreso hospitalario. ¿Qué es lo que nos dice? Que es más frecuente encontrarlo en los pacientes que son mayores de 65 años, que se asocia a lo que es un aumento de morbimortalidad y que también cada hospitalización que presenta el paciente va a aumentar el riesgo de que el paciente fallezca o se descompense nuevamente. Bueno, aquí nos da un algoritmo diagnóstico, le voy a hacer zoom, nos dice que pues ya nosotros, pues ya haciéndole lo que es la parte de la historia clínica y ya tenemos el sospecho de la falla cardíaca aguda, vamos a tomarle ciertos laboratorios o ciertas imágenes. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que necesitamos tomar un electrocardiograma, lo que es un ecocardiograma, también lo que es una radiografía de tórax, la pulsioximetría, y también el ultrasonido pulmonar. Luego de esto nos dice que vamos a tomar lo que es los péptidos natriuréticos. Aquí nos da un punto de corte del BNP de 100 y el NT-proBNP mayor o igual a 300. Si este es positivo, pues ya vamos a ver que se confirma la insuficiencia cardíaca aguda y lo que debemos hacer es un ecocardiograma. Si es negativo, pues ya debemos sospechar en otra patología o en otra etiología. Bueno, aquí tenemos lo que es el estado clínico según el paciente o la presentación, según la parte de la clasificación de Stevenson. Esta es muy importante, aunque no la mencionan en lo que es la parte de las guías de la Sociedad de Cardiología Europea, pero pues se las voy a nombrar. Entonces aquí tenemos 4 estadios que son el A, el B y el L y el C, y vamos a tener en cuenta lo que son signos y síntomas de congestión que los podemos ver acá, que es la disnea, la ortopnea, la ventopnea, el dolor torácico, toda esta sintomatología que les habíamos nombrado en la anterior charla. Crépitos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, anorexia, ascitis, edema bilateral o aumento de peso. Y también tenemos lo que es la evidencia de la hipoperfusión. Esto también nos va a marcar como alguna sintomatología del paciente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El mareo, el síncope, la somnolencia, la caquexia, bueno, el sodio bajo, niveles de lactato mucho más elevados. Y ya cuando hablamos de lo que son los signos, vamos a encontrar un paciente que va a tener las extremidades frías, pegajosas, van a estar húmedas, puede tener lo que es un punto de máximo impulso desplazado, una disfunción renal o una oliguria. Entonces, lo que nos habla en el estadio A es que el paciente va a estar caliente seco, en el estadio B es cuando el paciente va a estar caliente húmedo, en el C va a estar frío y húmedo y en el L va a estar frío y seco. ¿Qué es lo que nos dice ya las guías del 2021 y las del 2023? Nos la divide en 4 fenotipos que son estos. Entonces nos dice descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, insuficiencia ventricular derecha aislada y shock cardiogénico, ¿ya? Entonces, en la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca tenemos el mecanismo que es la disfunción del ventrículo izquierdo y la retención renal de sodio y agua. ¿Cuáles son sus causas? Que va a haber mucha acumulación de líquido y puede haber una presión intraventricular que pues va a estar aumentada. En cuanto a lo que es la presentación, nos va a decir que esta se va a presentar en días, pues no va a ser como tan rápida.
En cuanto a lo que son las alteraciones que va a presentar el paciente en cuanto a su estado hemodinámico, vamos a tener que va a tener una presión telediastólica del ventrículo izquierdo y una presión capilar pulmonar en cuña aumentadas, y el gasto cardíaco o la presión arterial sistólica puede estar normal o pueden estar bajos. En cuanto a la presentación clínica, el paciente aquí se lo clasifica como un fenotipo húmedo, caliente o seco y frío. Y el tratamiento principal para este paciente van a ser diuréticos e inotrópicos o vasopresores. ¿En qué casos? En casos de que el paciente presente lo que es una hipoperfusión periférica o una hipotensión. Ya cuando hablamos del edema agudo de pulmón, vamos a tener que sus mecanismos van a ser la poscarga aumentada y una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y también lo que es la presencia de valvulopatías. ¿Cómo vamos a sospechar de esto? Porque sus causas van a ser la redistribución de todo lo que son la parte de los fluidos hacia lo que es los pulmones, y el paciente también, pues obviamente esto le va a generar lo que es una insuficiencia respiratoria aguda. La presentación, al contrario de la anterior, esta va a ser mucho más rápida y se va a presentar en horas. Las alteraciones va a tener una presión telediastólica del ventrículo izquierdo aumentada, gasto normal, y la presión arterial sistólica puede estar normal o puede estar aumentada. Este paciente tiene el fenotipo de húmedo y caliente y se trata con lo que son diuréticos y vasodilatadores. Ya el siguiente pues va a ser la insuficiencia ventricular derecha aislada. Aquí va a haber una disfunción que, al contrario de los otros, va a ser del ventrículo derecho y también va a presentar lo que es una hipertensión pulmonar. Aquí la presentación del paciente va a ser gradual o rápida, al igual que el shock cardiogénico, ¿ya? Y se presenta como seco frío y húmedo o húmedo y frío. Y se trata principalmente con lo que son los diuréticos, inotrópicos o vasopresores, como les mencioné anteriormente. Y por último, el shock cardiogénico, porque ya su mecanismo pues importante es la disfunción cardíaca grave, va a cursar con una hipoperfusión sistémica, su evolución va a ser gradual o rápida, puede ser en días o puede ser en horas, y el paciente pues ya se estadifica como húmedo y frío. El manejo de este paciente será con inotrópicos o vasopresores. Bueno, aquí nos habla, bueno, pues nos da como un pequeño diagrama. Entonces nos dice que ya nosotros tenemos pues la sospecha del paciente con falla cardíaca aguda. Lo que debemos hacer es ver si es un shock o no es un shock cardiogénico. Si es un shock, vamos a darle apoyo farmacológico, lo que es el apoyo ventilatorio o la ventilación asistida. En caso de que no sea, lo que vamos a hacer es identificar la causa con pues esta mnemotecnia que nos dice aquí, que es CHAM-IT. C de síndrome coronario agudo, H de emergencia hipertensiva, A de arritmia, M de causa mecánica, P de embolia pulmonar y de infección, y la T de taponamiento cardíaco. En caso de que ya pues descubramos la etiología, le vamos a dar el tratamiento correspondiente o el tratamiento pues específico para cada una. Bueno, y principalmente lo que debemos hacer en estos pacientes pues es estabilizarlos hemodinámicamente y buscar las causas reversibles. Vamos a administrarle obviamente oxígeno si lo necesita, y el principal manejo de estos pacientes va a ser con los diuréticos. En este caso pues se usa la furosemida 20 a 40 miligramos. ¿Qué es lo que nos dice este? Vamos a ver si el paciente anteriormente ya venía usando un diurético. Si no venía usando un diurético, le vamos a administrar la dosis que les mencioné, 20 a 40 miligramos. O si ya venía pues usando un diurético, le vamos a dar 1 a 2 veces la dosis, pues siempre y cuando lo requiera el paciente. Luego de esto, vamos a estar monitorizando lo que es la diuresis y el sodio en orina. ¿Qué es lo que pasa? Si el paciente, después de que nosotros lo monitorizamos, está normal, nosotros vamos a repetir la dosis normal, cada 12 horas lo volvemos a monitorizar. Si está normal, vamos a continuar hasta que el paciente tenga su descongestión completa, vamos a controlar la creatinina y pues ya vamos a ver cómo evoluciona el paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no responde desde un principio? Aquí lo que se va a hacer es duplicar la dosis de manera intravenosa hasta poder alcanzar la dosis máxima. Luego volvemos a monitorizar al paciente con la diuresis y el sodio en orina y vamos a evaluar si responde o no responde. Si no responde, pues ya se va a dar un tratamiento diurético combinado, y si responde, lo que les decía,
lo que les decía, continuar la descongestión completa. Bueno, después de los diuréticos, ¿qué es lo que podemos utilizar? Vasodilatadores, ¿para qué? Para disminuir lo que es la parte del retorno venoso y mejorar la parte del gasto cardíaco. Aquí pues nos dice, según lo que son las últimas guías, que se pueden considerar usarlos de manera junto con el diurético en los pacientes que son hipertensos y que tengan una presión arterial sistólica mayor a 110. Entonces nos dice inotrópicos, vasopresores. En inotrópicos tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa 3 y que se usan en el paciente que es frío o que está hipoperfundido. Y los vasopresores, primera elección, noradrenalina, y pues vamos a tener que aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Ya como último, casi último, tenemos las recomendaciones del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces nos dice que se llevó como a un acuerdo y nos dice que sí o sí se debe llevar a los pacientes a una dosis máxima del medicamento, que era lo que yo les mencionaba anteriormente en la otra charla. ¿Por qué? Porque los pacientes muestran una mejoría con la dosis máxima, pero si no les ponen la dosis máxima, no van a mejorar en cuanto a lo que es la calidad de vida, en cuanto a lo que es la mortalidad o reagudización de la falla cardíaca. Esto se basa en lo que es el estudio Strong-HF, que escoge a 1.600 pacientes y que nos dice que en la mayoría recibieron titulación a dosis objetivo en 2 semanas. A estos pacientes se les hizo un seguimiento continuo y controlado durante 2 meses y se comparó el cuidado en estos pacientes y el cuidado que se les daba usualmente, o sea, a los pacientes que no se los llevaba a dosis tope de manera rápida. Que se evidenció que casi todos los pacientes estaban a una dosis objetivo en el día 80 y 90 en comparación a los pacientes que se les daba un cuidado usual, que había un impacto positivo. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia en la disminución de la mortalidad por cualquier causa y la readmisión de la insuficiencia cardíaca en el día 180. Bueno, ¿esto qué es lo que nos dice que debemos considerar o debemos llevar al paciente a lo que son las dosis tope? ¿Por qué? Porque así vamos a evitar el reingreso y posiblemente podemos disminuir la mortalidad de los pacientes mejorándoles su calidad de vida. Y pues ya nos menciona como otros 3 estudios que se hicieron. El Clorotic nos evalúa lo que es la hidroclorotiazida como evidencia de la congestión en el paciente. Nos dice que sí tuvo un impacto, pero un impacto en cuanto a la descongestión, pero tuvo como un impacto negativo en cuanto a lo que causó un deterioro renal. El EMPULSE nos dice, o pues nos habla sobre lo que eran los cambios en la congestión del paciente y nos compara el paciente después de la estabilización, si se le puede dar lo que es un inhibidor del SGLT2 o no se le da. Entonces nos dice que cuando le damos va a haber una disminución en cuanto a la congestión. Esto sí se lo recomienda. El de Clorotic no tiene una recomendación como tal y el último de Advort tampoco tiene una recomendación como tal que nos dice acerca del uso de la acetazolamida. Este tiene una mayor congestión, una disminución hospitalaria, pero no tiene una evidencia en cuanto a lo que es la disminución de mortalidad, disminución de lo que es reagudizaciones y mejora en la calidad de vida. Entonces, pues no la recomiendo. Ya, sí. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca avanzada. En la anterior charla ya se la había mencionado, pero pues tenemos que la guía, las más guías, la van a definir con ciertos criterios. Entonces va a ser con la persistencia de los síntomas graves, que van a ser pacientes que se encuentren ya como tal en un NIHA 3 o 4, pacientes que presenten una disfunción cardíaca grave, pacientes que tengan episodios de congestión, arritmias, bajo gasto cardíaco, y que además de esto, pues por las anteriores cosas van a tener más de una hospitalización que no sea planificada. Además, pues van a presentar una capacidad, un deterioro en la capacidad para hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces aquí nos hablan sobre una mnemotecnia que es a Need Help. En este vamos a tener que estas personas van a necesitar lo que son inotrópicos intravenosos, pues básicamente la persistencia de los natriuréticos elevados,
Tenemos también la disfunción orgánica, tenemos que presentan ya fracciones de eyección menor de lo que son el 35%. También tenemos que van a necesitar de equipos que los ayuden en cuanto al bombeo del corazón para un mejor manejo. Ya tienen más de una hospitalización, presentan edema a pesar del tratamiento que se les dé con los diuréticos en escalas altas. Y además de esto, pues tienen un descenso de la presión y la medicación que se les da, pues ya no les va a servir y van a presentar como tal una intolerancia. El tratamiento para estos pacientes, digamos, en una etapa inicial, se ofrecen, según lo que es la Sociedad Europea, tres, que son el dispositivo de asistencia ventricular, tenemos el desfibrilador cardioversor implantable y el trasplante del corazón. También se menciona, todos estos son con la finalidad de aliviar los síntomas del paciente, que este paciente, como ya hemos mencionado, va a ser un paciente que se encuentre ya muy congestionado, que estando en reposo presenta demasiada agitación. Entonces, es con la finalidad de mejorar un poquito la vida del paciente. Vamos a tener aquí la cirugía de corazón abierto. Esta se la menciona, básicamente es una cirugía en la que se va a utilizar una máquina extracorpórea para oxigenar la sangre. Sin embargo, esta sirve más como para parte funcional, más no va a ser para ayuda en cuanto a la sintomatología del paciente. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a ofrecer? Ya le ofrecemos lo que es la parte de cuidados paliativos. ¿Qué es lo que buscamos? Que el paciente durante, digamos, lo que le queda tenga una vida más tranquila, que pueda disfrutar un poco más, porque ese paciente ya va a ser un paciente que muchas veces se encuentra cansado de todo, como les mencionaba, ya no camina, estando sentado se cansa. Entonces, estos pacientes buscan a la final algo que les ayude a de pronto ya a mantenerse, pues mientras el tiempo les da. Entonces aquí vamos a tener que, hay unas opciones que va a ser el apagado de la bomba que se menciona anteriormente. Entonces, pues, ¿qué hace esto? Que obviamente se evite que cuando el paciente tenga alguna falla en el corazón, esta bomba ayude, sino que el paciente pues ya moriría. El apagado del desfibrilador cardioversor implantable, que también hace lo mismo, si hay alguna arritmia, alguna falla en el corazón, pues no va a ayudar. Y ya se ofrecen los servicios que van a hacer en casa para este paciente. Entonces, pues aquí ya tenemos un enfermero, un terapeuta, un trabajador social, con la finalidad de brindarle una tranquilidad a la familia para que entienda que el paciente ya de pronto necesita descansar y también para ayudarle al paciente en ese tiempo. Pues recordarles que en esta última fase al paciente lo que buscamos es disminuir todo el dolor y la angustia que va a presentar, ya que esta es una enfermedad que es acompañada de no solo pues como tal la anomalía y todo lo del corazón, sino que también se acompaña de muchas comorbilidades que van a hacer lo que terminen como tal acabando el paciente. Muchas gracias por su atención.